que si nosotros realmente creemos en esa fuente divina, dígase Padre, dígase Dios, dígase el Ein Sof, si realmente nosotros creemos, dice, no se turbe vuestro corazón. Y ahora, ¿qué es creer? Creer es simplemente, no es simplemente decir creo, o no es simplemente pensar que existe, o que hay alguien ahí que está como pendientes de nosotros, sino creer es acción. Creer es accionar en eso que he aprendido. Creer es conocer los secretos que provocan que nuestra vida sea mejor, que nuestra vida sea diferente. No simplemente se basa en palabras. Mismo Yeshua decía que cuando uno haga sus declaraciones, sus decretos, que a esto le han llamado oración, nosotros no debemos de ser como los demás que solo repiten cosas. Es decir, si tú te agarras de un pasaje de la Escritura y lo usas para decir, ¿no? Mi paso os doy, mi paso os dejo, no la doy como este mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, y nada más la estás repitiendo una y otra vez, pero no entiendes el porqué de esas palabras, no entiendes el contexto de esas palabras, no entiendes la profundidad de lo que te quiere decir esa palabra, no entiendes el secreto de lo que hay ahí. Lo que dice Yeshua es que eso es una vana repetición. Y Él nos está enseñando que nosotros no debemos de hacer las cosas simplemente por hacerlas, sino que debemos de conocer el por qué y el para qué. Y de eso se trata esta clase. Dije que la estoy dando porque he observado, he escuchado de gente cercana a mí que está paniqueada, que está asustada, que está muy pendiente de lo que pasa en el mundo. Y digo, no está mal. No está mal ver qué está pasando con la pandemia, no está mal ver qué está pasando con la economía, no está mal ver lo que sucede día a día en la ciudad o en el país en donde vivimos. Pero acuérdense que si hablamos en términos de energía, pues hay energía positiva y hay energía negativa. La energía positiva nos hace bien y la energía negativa obviamente no nos hace bien. Cuando nosotros nos centramos y entramos en una paranoia o en una psicosis de que lo que está sucediendo tarde o temprano va a estallar y va a ser la perdición del mundo y que va a venir un asteroide y que va a faltar alimento y recursos y que esto y que lo otro, y esto se vuelve todo una repetición en las redes sociales, en otros medios en donde se transmite esto. Lamentablemente la persona, aunque sea una persona fuerte mentalmente hablando y espiritualmente hablando, eso a la larga le puede causar daño. ¿Y daño en qué? Daño en el punto de desenfocarse de dónde viene y a qué vino acá. En el punto de desenfocarse de que no es un ser común y corriente, de que no simplemente es un ser humano de carne y hueso, sino lo que habita en esa carne y en ese hueso, en ese cuerpo, habita una chispa, y esa chispa es la chispa divina, y esa chispa es tu neshama o tu alma, y esa alma y esa neshama está conectada a la fuente del todo, es decir, al Padre, es decir, al Ein Sof, es decir, al infinito. Y te doy varios sinónimos para que entiendas que estoy hablando de lo mismo, pero es para que puedas comprender lo que te estoy diciendo. Entonces, Yeshua fue muy claro: no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón, porque yo te doy esta paz, Shalom, y no la doy como este sistema mundial la da.
Entonces te dice y te anima a que no estés con miedo en tu corazón. ¿Y por qué habla de no se turbe vuestro corazón? Porque tu corazón es el órgano, primero voy a hablar de lo físico, después de lo espiritual, es el órgano que bombea sangre a todo tu cuerpo y hace que funcione tu cuerpo correctamente, porque bombea la sangre a cada uno de los órganos, a cada uno de los tejidos, a cada uno de los músculos que tú tienes, ¿sí? Por lo tanto, si tu corazón no está en buen funcionamiento, o si el corazón de X persona no está en buen funcionamiento, lo que va a suceder es que el cuerpo, todo el cuerpo, el organismo, los órganos, no van a funcionar de la manera que deben de funcionar, produciendo enfermedades, dolencias y situaciones que afectan el cuerpo. Ahora, a nivel cabalístico, el corazón es el centro de tus emociones, de nuestras emociones. Es el centro del ruaj, es decir, del espíritu, del impulso de hacer las cosas. ¿Ok? Entonces, cuando te dice no se turbe vuestro corazón, te está diciendo no se turben vuestras emociones. No se desequilibren vuestras emociones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí es cuando uno pierde la paz. Ahí es cuando uno pierde la estabilidad y el equilibrio. ¿Sí? Y en este mismo pasaje, en el versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en el Padre, creed también en mí. Y lo dice así Yeshua porque Yeshua sabe que el Padre está en él, es decir, que está unido a él, tal cual nosotros debemos de saber que estamos unidos a él. Como él sabe que estamos todos, incluyéndolo a él, unidos a la fuente divina, el Ein Sof, el Padre, entonces esa es la manera en que nuestro corazón, hablando en términos espirituales, en términos del Ruach, cuando nosotros verdaderamente accionamos de acuerdo a la sabiduría de Yeshua, que está conectada a la sabiduría de el Ein Sof, el Padre, automáticamente nuestras emociones estarán balanceadas y por ende nuestro corazón físico estará en buen funcionamiento. Y Yeshua empieza a hablar de que él ya ha preparado moradas, ¿sí?, allá en donde está el Padre, es decir, en el Ein Sof, en el infinito, en la nada y en el todo. Y la gente se imagina esto en que hay una casa, una mansión, una residencia allá en el cielo, y no se está refiriendo a eso Yeshua, sino que él te está indicando que ha preparado en tu interior, que es un microcosmos, esa morada celestial que está conectada al Ein Sof. Es decir, que tú en este mismo momento puedes estar viviendo en esa morada que Yeshua ha preparado, porque no se está refiriendo Yeshua a la muerte. A pesar de que entienden que iba a ser colgado en un madero y que iba a pasar lo que iba a pasar, él estaba hablando de que yo ya preparé moradas en los Shamaim, es decir, en los mundos superiores, para que ustedes puedan morar conmigo. Y el morar con él es enlazarse con él en su sabiduría, que es la sabiduría del Padre. Sí, porque en donde él está, dice, nosotros también estaremos. Y él mismo dice, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Sí? Esto está en este mismo capítulo 14, en los primeros versículos. No lo estoy leyendo como tal todo, estoy tomando algunas partes.
Entonces algunos de sus discípulos, como Tomás, le decían, pues es que la verdad no sabemos cuál es el camino. Entonces Yeshua les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y otra vez esa frase o esa declaración de Yeshua no se entiende. Porque lo que está diciendo Yeshua es que absolutamente la sabiduría, el conocimiento que él mismo vivió y enseñó es el camino, es la verdad y es la vida que nos acerca a nuestra identidad como hijos del Ein Sof, como hijos del bendito sea. Si nosotros somos ignorantes y faltos de conocimiento en todas estas cosas, jamás vamos a comprender quiénes somos, por qué estamos aquí, qué estamos haciendo y a dónde es que tenemos que volver cuando terminemos nuestra estadía en este mundo. Entonces, después de que Tomás habló eso, Felipe también le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Yeshua le dice, ¿acaso no has entendido que todo lo que yo te he enseñado, lo que yo te he mostrado, lo que has vivido conmigo es el mismo reflejo del Ein Sof en este mundo, es el mismo reflejo del reino de los cielos en este mundo? Porque ellos estaban pensando, como muchos de nosotros, en que querían ver algo exterior cuando la verdad está en el interior, porque dice que fluirán ríos de agua viva desde tu interior. Lo dicen las escrituras. ¿Qué son esos ríos de agua viva? Está hablando de la letra Mem a nivel de la Kabbalah, que representan la vida eterna, que representan las palabras de la Torah verdadera, la Torah de luz, que representa la liberación de la esclavitud. Cuando dice que correrán y fluirán ríos de agua viva desde tu interior, está hablando que cuando llegue ese momento, tú habrás comprendido y habrás entrado en el conocimiento verdadero de saber que tú no eres un ser humano común y corriente, sino que tu raíz está en la raíz divina del bendito sea, del Ein Sof. Entonces, ahí les empieza Yeshua como a mostrar que si no han visto que realmente Él está en el Padre y el Padre en Él, y es lo mismo que nosotros debemos de saber de nosotros. Debemos de saber que nosotros estamos conectados al Padre, que nosotros estamos en Él y Él está en nosotros, pero no solo repetirlo con palabras, no solo creerlo con pensamientos, sino realmente vivirlo, porque muchas veces lo decimos o muchas veces lo creemos, pero realmente no lo vivimos. Entonces, acá hay algo que dice muy importante Yeshua en el versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, ahí está, acción, el que en mí cree, las obras que yo hago, o sea, Yeshua está asociando el creer con accionar, con acciones. Él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Es decir, van a ser mayores porque si entienden que su identidad está plasmada, enmarcada por lo que es la sabiduría profunda del Padre, que Él la encarnó en su Hijo o en su mensajero Yeshua y que la ha entregado a nosotros a través de Él, si podemos entender y vivir esto, mayores cosas haremos, dice Él, porque yo estoy en el Padre. Cuando dice yo voy al Padre, en realidad está indicando que Él está en el Padre, que es uno solo en Él, y también nosotros somos uno solo en Él. Somos un ejad, en hebreo es unidad. ¿Ok? Y ahí viene lo que dice, versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pero no quiere decir que con que digas, ay Padre, te pido esto en el nombre de tu Hijo X, porque, o sea, lo digo así para que